Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este rincón de lectura y espero que les guste tanto como a mí. Les agradecería que me regalen un like para seguir creciendo y trayendo más contenidos como este a mi canal. Capítulo 11. La aldea de los zorros. Mao Mao se sentía arrastrada por la corriente. El balanceo. Se apoyó en un poste, consiguiendo de algún modo combatir una ola de náuseas. Debía de estar en la bodega del barco, porque estaba rodeada de carga. Todo el lugar olía a humedad. Me pregunto a dónde vamos, dijo Sisui, sin parecer excesivamente preocupada. Tu suposición es tan buena como la mía. No estaban sujetos, pero Suirei, todavía con su traje masculino, montaba guardia fuera. Mao Mao y Sisui ya no estaban vestidas como mujeres de palacio, sino con ropas sencillas como las que podría llevar cualquier chica de pueblo. Suirei se había adelantado a cualquier pregunta de los marineros del barco explicando que las dos jóvenes iban a ser vendidas. Hacerse pasar por alcahueta era sin duda la tapadera más natural para ella. Una buena excusa para encerrarlas en la bodega y evitar que nadie hiciera preguntas. Estaban en un barco. Eso significaba que no estaban en el palacio interno. Estaban fuera. De vuelta a la clínica, Mao Mao había decidido aceptar las condiciones de Suirei. Había estado sola e indefensa, y si hubiera optado por resistirse, la otra mujer probablemente la habría silenciado permanentemente. En otras palabras, ciertamente no fue atraída simplemente por la idea de la droga de resurrección, muchas gracias. Así, Mao Mao había permitido que Suirei la guiara. Los eunucos habían estado demasiado ocupados con el trabajo como para fijarse en ella, y, de todos modos, una mujer de palacio paseando no era nada inusual. Suirei la había llevado a un lugar no muy lejos de donde habían encontrado por primera vez a la gatita Mao Mao, cerca de una pared. Mao Mao por fin empezó a respirar un poco más tranquila. Zenlu vigilaba mientras Suirei hacía saltar algo en el relicario. Fue durante ese breve momento que Mao Mao había garabateado su mensaje en alcohol en el papel. Había ocultado los objetos en su túnica mientras se marchaban. ¿Mao Mao?, preguntó Sisui, haciendo que ella estropeara el segundo carácter y dejándolo difícil de leer. Estaba untando más alcohol en su dedo, con la esperanza de volver a escribir el mensaje, cuando Suirei se dio la vuelta. Mao Mao metió rápidamente el papel en el nudo de un árbol cercano, presionando la yerba gatera sobre él para mantenerlo allí. Espero que mi viejo se dé cuenta, pensó. Si algo de lo que ella había hecho llamaba su atención en lo más mínimo, entonces no pararía hasta sacar el resto. Simplemente, así era él. Por desgracia, la única persona que había visto a Mao Mao tomar la yerba gatera había sido el curandero, por lo que no estaba muy segura de cómo iban a salir las cosas. No era culpa del curandero, él era lo que era. Pero eso no la reconfortaba. Debajo del santuario había un agujero lo suficientemente grande como para que cupiera una persona. Aunque solo sea por eso, ahora sabía por fin cómo había entrado el gatito en la parte del palacio interno. Parecía un lúgubre y descuidado pasaje de agua, pero parecía un poco grande para eso. Mao Mao especuló que quienquiera que hubiera construido el sistema de aguas subterráneas había hecho algunas vías de escape de emergencia mientras estaba en ello. Atravesaron el túnel hasta el exterior del palacio interno, donde ya les esperaba un carruaje de caballos, lo tomaron directamente hasta el puerto. Luego soltaron amarras en el mar, y ahora Mao Mao se balanceaba camino de quién sabía dónde. Ni idea de lo que nos va a pasar. Mao Mao, preguntándose qué debía hacer, si es que debía hacer algo, miró a Sisui. Podría pensar en alguna forma de escapar las dos juntas. Lo dudo, pensó, tirando de una tela de vela que había cerca. Estaba polvorienta y rígida, pero podía enrollarla para hacer una almohada aceptable. Sin embargo, parecía tener garrapatas, así que le dio un buen golpe, en parte para sentirse mejor. Cuando le dieron su ropa nueva, le confiscaron todo el alcohol. Lo único que le habían dejado era su bastón de pelo, que aún estaba en su cabello. ¿Tienes sueño?, preguntó Sisui. Sí. Yo también, apoyó la cabeza en el borde de la tela de la vela. Por una vez, aquella notoria charlatana no emitió ningún sonido.
El barco parecía haber dejado el mar y entrado en un río. El olor a rocío había disminuido, sustituido por un aroma a tierra cada vez más perceptible. Cambiaron de embarcación 2 veces a medida que el río se hacía más y más estrecho, y cuando por fin tocaron tierra, resultó que estaban en medio de un bosque. El río se adentraba en él y alguien había construido un muelle en el bosque. «Es hora de caminar», anunció Suirei, y Mao Mao y Sisui la siguieron. Las manos de las chicas habían sido atadas con una cuerda, demasiado gruesa para atravesarlas sin un cuchillo. Junto con Suirei, las acompañaban 2 hombres que parecían claramente guardias. Con cuerda o sin ella, Mao Mao dudaba que pudieran escapar. Esto no tiene ningún sentido. Por la posición del sol y la forma en que había bajado la temperatura, el barco había viajado claramente hacia el norte. Pero a medida que se abrían paso por el bosque, creyó sentir que se calentaba, y una inexplicable clamabilidad entró en el aire. Por aquí. Suirei, todavía disfrazada, parecía un príncipe salido del pergamino de algún cuento de hadas. Podría haber hecho una pareja perfecta con la joven y bonita Sisui, al menos si ésta hubiera conseguido actuar con más recato. Sisui, por su parte, miraba de un lado a otro a todos los bichos que pasaban a su lado mientras caminaban. A Mao Mao le gustaba pensar que no estaba tan perdida como Sisui, pero no dejaba de echar un ojo a cualquier yerba o pasto interesante mientras avanzaban. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas cuando Suirei retrocedió y se desvió hacia la izquierda. «¿Qué le pasa?», se preguntó Mao Mao. Sisui se desvió inmediatamente hacia la derecha. Mao Mao los miró a ambos, perplejo. Entonces, una serpiente salió de entre los árboles, grande y gorda, preparada para el invierno que se avecinaba. ¿Le dan miedo las serpientes? Eso tendría bastante sentido. Por muy tranquilo que se comporte alguien, seguro que hay 1 o 2 cosas que le molestan. Sin embargo, fue la forma en que Sisui había reaccionado lo que realmente llamó la atención de Mao Mao. Puede que fuera una simple coincidencia, pero Mao Mao estaba empezando a formarse una corazonada muy firme. Casi antes de saber lo que estaba haciendo, Mao Mao se había desviado del camino y había agarrado al reptil que se retorcía. Antes de que los guardias pudieran hacer un movimiento, lo lanzó hacia Suirei. Cayó justo a sus pies. La mujer comenzó a hundirse, con el rostro mortalmente pálido. «Mao Mao», exclamó Sisui, agarrando inmediatamente la serpiente y arrojándola de nuevo. Acarició la espalda de Suirei. La mujer disfrazada tenía un aspecto extraño, con las pupilas dilatadas y la respiración entrecortada. «Bueno, esto no es bueno», pensó Mao Mao. Se acercó y tocó la espalda de Suirei. No la frotó, sino que la golpeó lentamente, animándola en silencio a respirar al compás del ritmo. La respiración de Suirei se ralentizó gradualmente. Los guardias hicieron un movimiento hacia los 3, pero Sisui levantó una mano para detenerlos. Fue entonces cuando Mao Mao se aseguró. «¿Qué demonios creen que están haciendo?», preguntó Suirei cuando por fin se había calmado. «Solo una pequeña broma». Seguro que parecía más que eso. Suirei se levantó y miró a su alrededor, dejando escapar un suspiro de alivio cuando estuvo segura de que no había más serpientes cerca. «Así que tú y Sisui se conocen», dijo Mao Mao. Suirei se las arregló para no reaccionar abiertamente ante esta acusación. «No sé de qué estás hablando. Me parece que Sisui recibió una educación de clase superior a la que deja ver. Y de vez en cuando da muestras de buena educación. Alguien como ella nunca haría un trabajo de súbdito como la lavandería. Se limitaría a estar en los baños, dando masajes y gustando de los bichos, y sin dar ninguna pista de qué es quién es. Hay muchas sirvientas así. Como tú», dijo Suirei. «Como yo, Evidentemente, había hecho sus deberes sobre quién era Mao Mao. «Supongo que debes haberte sorprendido bastante cuando apareció un gatito de tu túnel secreto», dijo Mao Mao a Sisui. «Tan sorprendida que, en tu prisa por atraparlo, te dejaste descubrir por otra mujer de palacio». «Ja ja. Eres muy lista, Mao Mao», se rió Sisui. «Así que intentabas estar segura. Pero mira, por favor, no lances más serpientes. Mi hermana mayor las odia de verdad».
Shisui se rascó la mejilla con una de sus manos atadas. Por primera vez, Mao Mao creyó ver que la expresión de Suirei se suavizaba. Te dije que tu nombre era demasiado simple, dijo como si estuviera amonestando a la mujer más joven. No había ninguna sensación de alarma en su tono, más bien, parecía no importarle que Mao Mao conociera ahora su secreto. Ah, ninguna de las otras chicas se dio cuenta, dijo Shisui. Muchas de las mujeres del servicio inferior eran analfabetas y no le daban importancia al nombre de otra persona. Aunque supieran leer, venían de todas partes, y puede que ni siquiera todas leyeran un nombre concreto de la misma manera. Probablemente Shisui se había apoyado en esas suposiciones al elegirlo. Un movimiento audaz. Mao Mao estuvo a punto de decir algo más, pero luego lo pensó mejor. Todavía no estaba segura. Decidió omitirlo por ahora. Mao Mao había conocido a Shisui cerca de donde habían encontrado al gatito. Al final, nunca averiguaron cómo había llegado Mao Mao, la gata, a la parte del palacio interno, pero si había llegado a través de un túnel secreto, eso explicaría muchas cosas. Cuando salieron del antiguo canal subterráneo, Mao Mao se dio cuenta de que un gato vivía cerca. Mao Mao, el gato de nuevo, debió de perderse y vagar por el túnel una vez que Shisui lo había estado buscando. También estaba el hecho de que su educación parecía demasiado refinada para una simple sirvienta. Es de suponer que Shisui había tratado de ser cuidadosa para actuar como tal, pero no había sido lo suficientemente cuidadosa. Por otra parte, probablemente no esperaba que nadie la vigilara tan de cerca como Mao Mao. Y cuando Shisui había empezado a llevar a Mao Mao y Xiaolan a la casa de baños. Una excelente excusa para entrar en contacto con Suirei, que se disfrazaba de uno de los eunucos que traían el agua del baño. Los había tomado a todos por tontas. Supongo que no soy una gran espía, dijo Shisui. Solo tienes que tener más cuidado la próxima vez, le aseguró Mao Mao, pero las ligeras bromas no cambiaron la posición en la que se encontraba. Seguía sin saber qué planeaban hacer los otros dos con ella. ¿Quieren utilizarme como moneda de cambio contra Gay? Pensó en el estratega monocorde y frunció el ceño de inmediato. Hablando de meterse en un nido de serpientes. Nada bueno podría salir de ello. ¿No se daban cuenta de eso? ¿Por qué has venido con nosotros, si sabías todo eso? Preguntó Suirei. ¿Por qué me han traído?, contestó Mao Mao. Seguramente se le podía permitir este pequeño y frívolo comentario. Se sintió envalentonada al darse cuenta de que no iban a matarla aquí y ahora. Suirei no dijo nada, simplemente reanudó la marcha. Mao Mao la siguió. Parecía que el asunto iba a ser archivado por el momento. Al menos cortaron la cuerda que ataba las manos de Mao Mao, no porque ahora fuera bienvenida a intentar escapar, sino porque cualquier intento de huida era obviamente inútil. Atravesaron el bosque, haciendo crujir las ramas y las hojas secas bajo sus pies, hasta que apareció algo parecido a una casa, flanqueada por lo que parecían ser campos. Los árboles empezaron a reducirse, y entonces pudieron ver un claro rodeado por una empalizada de madera. Una aldea escondida. Eso era lo que parecía, al menos. Ella nunca habría esperado encontrar un asentamiento humano aquí en el bosque, pero allí estaba. Con una barrera para mantener alejados a los animales salvajes. La empalizada se extendía alrededor del perímetro de la aldea, haciendo que se pareciera bastante a la parte del palacio interno, aunque a una escala diferente. Suirei sacó un paño rojo de los pliegues de su túnica y lo agitó 3 veces hacia alguien que estaba en una torre de vigilancia. Un momento después, la puerta se abrió y bajó un puente. Suirei condujo a Shisui y a Mao Mao hacia la aldea. Mao Mao fue inmediatamente golpeado por el aire vaporoso. No me extraña que haga calor. Vio vapor por todas partes, saliendo de los canales de agua que atravesaban la aldea. Un pueblo de aguas termales. Ajá, ¿por qué si no íbamos a construir un pueblo aquí?, dijo Shisui. Bueno, ahí lo tienes. Aparte de su inusual ubicación, la aldea se parecía a cualquier otra ciudad de aguas termales. Estaba salpicado de edificios poco llamativos, y la gente que vestía túnicas ligeras y llevaba toallas caminaba de un lado a otro.
Uno en particular destacaba. Un extranjero. Esta persona llevaba un velo sobre la cabeza, pero la complexión de su cuerpo y el aspecto de su pelo hacían evidente que no era de por aquí, impresión confirmada por los accesorios de estilo occidental que llevaba. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de Mao Mao fue el lazo en el pelo que salía de debajo del velo. Era una cinta roja que le hizo pensar en los emisarios que habían llegado a esta tierra. Estaba pensando que no podía ser, o cuando, distraída por sus pensamientos, chocó con alguien. «Oye, ¿qué crees que estás haciendo?» Su antagonista era un niño, mucho más pequeño que ella. Un niño odioso, probablemente en la cúspide de la adolescencia, a juzgar por su actitud. ¿Qué creías que iba a pasar, quedándote ahí plantada de esa manera? Mao Mao estaba enfadada, ¿quién no lo estaría? Si esto hubiera sido el distrito del placer, ya le habría dado un buen golpe en la cabeza, pero de alguna manera logró contenerse. Ella iba a ser la adulta aquí. Curiosamente, sin embargo, el mocoso recibió un golpe en la cabeza de todos modos, sin que Mao Mao tuviera que hacer nada. ¡Ay!, gritó el niño. La culpa es tuya por no mirar por dónde ibas, le informó Sisui. Hermana, así que la mierdecita la conocía. En un instante, se había olvidado del golpe en la cabeza, corriendo en círculos alrededor de ella como un cachorro emocionado. ¿Y esa es Suirei? ¿Qué pasa con ese traje? Te queda muy bien. Cállate, espetó Suirei, pero la mierdecita actuó como si no lo hubiera oído. La abuela dijo que no iba a verlos más, pero supongo que me estaba tomando el pelo. Debería haberlo sabido. La mierdecita podría tener una mala actitud, pero parecía venir de una buena familia, llevaba ropa decente y el pelo bien peinado. Sin embargo, un par de dientes delanteros perdidos le hacían parecer un poco ridículo. Oh, ya sé, ¿esto es por el festival? Por eso has venido a casa, no. El festival empieza mañana. Tienes razón, llegamos en el momento perfecto, dijo Sisui, mirando alrededor de la aldea con esa sonrisa inocente que tenía. Ahora que lo mencionaban, Mao Mao se dio cuenta de que los aleros de los edificios colgaban serpentinas de papel y linternas de papel de celebración a su alrededor, y aparte de la gente con túnicas ligeras, obviamente invitados a los baños, todos parecían estar ocupados preparándose para algo. ¿Ya tienes tu farol?, preguntó la mierdecita. Acabamos de regresar, ¿queda alguna buena?, dijo Sisui. Tú sígueme, respondió, y la llevó de la mano hacia el interior de la aldea, dejando a Mao Mao seguirlos. Lo llevó a un edificio que era incongruentemente bello entre las sencillas construcciones del resto de la aldea. Mao Mao pensó que podría pertenecer al jefe de la aldea, pero aparentemente era una posada, como proclamaba un elaborado letrero en el exterior. La razón por la que el lugar tenía un aspecto tan impresionante, supuso Mao Mao, debía ser porque servía de casa de baños para visitantes importantes. Evidentemente, era allí donde Suirei había pretendido traerlos de todos modos, pues saludó al dueño de la casa, que le respondió amablemente, en realidad, con sorna. Así que tal vez era realmente uno de los emisarios. Justo fuera de la posada, Mao Mao vio un palanquín de construcción inusual, y creyó reconocer a uno de los hombres que lo atendía. Había sido uno de los guardias de los emisarios. Pero, ¿qué estaría haciendo aquí? Te estás preguntando qué hace ese emisario aquí, ¿verdad?, dijo Suirei mientras recogía una llave del posadero y volvía hacia ellos. Mao Mao la miró, luchando contra un escalofrío de sorpresa. Es curioso que lo sepas, dijo ella, eligiendo un golpe sarcástico en lugar de un simple sí. Que estuviera muerta no significa que no tuviera trabajo que hacer, replicó Suirei. ¿Era una broma? Muy poco habitual en ella. Suirei parecía de alguna manera diferente de la mujer insensible que Mao Mao había conocido antes. Quizá la muerte la había cambiado. Todavía estaba pensando en ello cuando entraron en la posada. La condujeron a una habitación tan suntuosa que uno se preguntaba cómo había llegado hasta el medio del bosque. Estaba dividida en 3 zonas, 2 dormitorios y una sala de estar. Uno de los dormitorios contenía una cama, el otro, 2. La de la habitación con una sola cama tenía dosel, lo que parecía implicar que esa habitación era para el maestro,
y la otra para los sirvientes. Sisui se dirigió a la habitación del pequeño. ¿Vienes, Mao Mao? De hecho, a Mao Mao nada le hubiera gustado más que tirarse en una de las camas y quedarse allí, pero no creía que pudiera rechazar exactamente esta petición. Al parecer, Suirei tenía otra cosa que hacer, pero naturalmente no quería dejar sola a Mao Mao. Cuando salieron al patio, se encontraron a la mierdecita dando órdenes a un grupo de sirvientas, evidentemente preparándose para algo. ¿Será esto suficiente, joven maestro? Sí, supongo que sí. Mao Mao se asomó y vio una panoplia de máscaras y manojos de plantas en flor. Las máscaras tenían toda la forma de caras de zorro, y aunque algunas eran más grandes y otras más pequeñas, todas eran de color blanco puro. Entre las hierbas había pampas, espigas de arroz y alforfón, además de la planta linterna, que no estaba en temporada. Esta última hacía tiempo que se había marchitado, pero no había perdido su color, seguía siendo vivo. Sisui sonrió y la recogió. El mocoso soltó una tímida risita y se frotó la mancha bajo la nariz. Sé que te encanta, hermanita, dijo. He trabajado mucho para encontrar uno. Sí, claro. ¿Quieres decir que las mujeres lo hicieron? Mao Mao miró una máscara de zorro blanco. Estaba tallada en madera, con la superficie cuidadosamente pulida. Había un pincel y pigmento cerca, parecía que debía pintar la máscara como quisiera. Sisui dijo, gracias, lo hago. Pero no fuiste tú quien la encontró, ¿verdad, Kyu? Le había quitado las palabras de la boca a Mao Mao. La mierdecita llamada Kyu, pareciendo aún más avergonzado, se volvió hacia las sirvientas y murmuró, gracias. Oh. Así que tenía un lado medio decente después de todo. Mao Mao pensó que podría ascenderlo de mierdecita a solo mocoso. Muy bonito. Sisui agarró al niño y le frotó la cabeza enérgicamente. ¡Ay, ay, hermana, eso duele! Sin embargo, el niño no parecía tan molesto, tal vez porque estaba apretado contra el pecho de Sisui. Podía ser un niño, pero también era, sin duda, un macho de la especie. Mao Mao se apartó de la escena juguetona y comenzó a pintar una de las máscaras de zorro.